conjunto de A cerrado, el conjunto de los puntos de adherencia de A, del interior de A y de la frontera de A. Además, determinar si A es abierto, cerrado o no es ni abierto ni cerrado, si es compacto o no, justifica adecuadamente cada una de sus afirmaciones. Bueno, sobre todo E, porque solo se calcula el punto de acumulación. Vamos a ver el E del 25 entonces, ¿vale? El E. Tengo el conjunto A que está de esa manera. E es ok. Nosotros generalmente hemos estudiado esta notación para intervalos, ¿cierto? Que está en R, no en R2. ¿Ya? Extendiendo esto a R2, ¿ya? Recuerden que en R2 ya no vemos cierto intervalo, vemos bolas, ¿cierto? Que son como esferas, ¿cierto? Con un radio tanto, con un centro tanto, ¿cierto? Bien. El centro de una bola siempre es algo fijo, algo invariante, ¿cierto? Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, este conjunto A va a estar dado por toda esta expresión, es decir, va a estar dado por una bola, sí, por una bola de centro 7, porque es algo fijo, el centro no varía, ¿ya? Y de radio 1 sobre n, ¿ya? Entonces, eso sería en R2, ¿ya? Y con n natural, ¿vale? Entonces, ese va a ser nuestra gráfica, nuestro bosquejo de este conjunto numérico. Vamos a verlo acá, ¿ya? Vamos a cortar este asunto y lo vamos a ver acá con más detenimiento, ¿vale? Vamos a ver, cálculo 3, docencia, plus. Vamos a abrir uno de estos. Esto acá. Ok. Me equivoqué. Sí, porque lo demás, ¿cierto? No es difícil de ver, ¿cierto? En cambio, está rara esa anotación, ¿cierto? Porque es rara la notación, ¿cierto? Si trabajáramos con respecto a R, claro, es un intervalo, ¿cierto? Y este es un conjunto de puntos solamente. El primer punto, déjame, ¿cómo rayo acá un puntito? El primer punto va a ser 1,7, ¿cierto? Si n vale 1, esto es 1,7. Listo. El otro punto es un medio, 7. Un medio en el eje X sería 0,5, ¿cierto? 7. Sería otro puntito. Este que está acá, lo copiamos y lo pegamos acá. 0,5,7. Ahí está. Por eso que está en R2, pero en realidad... Ahí está. 1,7 estaría más acá, ¿cierto? Es un punto que estaría donde X vale 1. Perdón, esa sería la gráfica verdadera. Disculpen que le haya mencionado lo anterior, no estaba correcto.
Este sería cuando x vale 1. Cuando x vale 1, ¿cierto? Ahí tengo x vale 1, entonces sería el punto de coordenada, ¿cierto? 1,7. Sería algo similar a lo que vimos en una bola, pero sería algo puntual netamente. Este sería el punto 1,7 cuando n vale 1. Cuando n vale 2 sería 0,5,7, ¿cierto? Ese sería el otro punto. Cuando n va hacia el infinito, esto va a tender, el x va a tender hacia 0, 0,7. Ese sería en realidad el bosquejo de la gráfica, ¿ya? Y claramente esta es una secuencia de puntos, por lo tanto su gráfico van a ser puntos aislados. Es un conjunto compuesto de puntos aislados, ¿ya? Eso, ahí está más claro. Disculpen nuevamente, no era mi intención enredarlos. Así que me siento malísimo por eso. No lo había pensado tan detenidamente este ejercicio. Y ahí está. Ok. ¿Pertenece aunque es abierto? No, eso era de la pregunta anterior, ¿cierto? Entonces, los puntos de acumulación, claramente ninguno de estos puntos, y aquí no nos alcanza el espacio, pero observen que en este conjunto, esta es una secuencia infinita de puntos que van a tender hacia ese punto, ¿vale? Son puntos aislados, ¿cierto? Que van a tender a ese punto. Por lo tanto, es una secuencia infinita que tiende a este punto, o sea, alrededor de ese punto, al punto, ¿cierto? 0,7, existe una secuencia que tiende infinitamente hacia ese punto. Por lo tanto, el punto de acumulación sí está definido 0,7, ¿vale? Aquí yo podría dibujar infinitos puntos cercanos a este, ¿cierto? Pero si dibujo más, tal vez se vaya a enredar. Pero hay infinitos puntos cercanos a este, al 0,7, ¿ya? Los puntos de adherencia, claramente, todos estos puntos también serían puntos de adherencia, porque son puntos aislados, y nosotros estudiamos que los puntos aislados son puntos que pertenecen a la clausura de A, ¿ya? O sea, si tengo este punto intersectado, ¿cierto?, con A sin sacar el centro ya es parte de A, así que la intersección es distinta de vacío. Entonces, ¿cierto? Todos los puntos, ¿cómo yo podría, por ejemplo, escribir el conjunto de la adherencia de A? ¿Ya? Entonces, este 1,7 claramente es un punto, ¿cierto?, adherente de A. ¿Ya? Entonces, este sería un punto que pertenece a la adherencia, cada uno de los puntos de la secuencia pertenece a la adherencia de A. Entonces, hacer una figura de A, ¿cierto? A de acumulación, ¿cierto? Estamos en esta parte, ¿cierto? Indicando el conjunto de los puntos de acumulación. El conjunto de los puntos de acumulación sería solamente 1, 0,7, perfecto. El conjunto de los puntos adherentes sería escribir que el conjunto de los puntos adherentes, ¿cierto?, por definición, es dado por este término, ¿cierto?, A, y eso es igual a ¿qué? ¿Cómo yo reescribiría el conjunto de los puntos de adherencia? Dijo que eran todos los puntos, ¿no? De todos los puntos, ¿cierto? ¿Cómo yo escribiría el conjunto de estos puntos? Entonces, ¿podría ser igual de la forma en que nos plantearon? Así como 1 partido de n,7 que pertenece a R2 con lo natural. O sea, con n perteneciendo a lo natural. Sí, sí podría. ¿Cómo yo justificaría que sí podría? A ver. Debido a la definición de que si la intersección es distinta de vacío, entonces son puntos de adherencia. Súper. Con esta pregunta vamos a tener claro si es que realmente se grafica o no, o sí. Y si se grafica, sí, pero es importante que esté claro. ¿Este es un conjunto cerrado o abierto?
es un conjunto discreto, formado por la unión de infinitos puntos aislados. ¿Es un conjunto cerrado o abierto? Un punto de certamen para la primera persona que... Una décima de certamen para la primera persona que me dice si este conjunto es abierto o cerrado. ¿Este conjunto es abierto o cerrado? Es abierto. ¿Y por qué? A ver. Porque hay una cantidad infinita de puntos dentro. Ya. Ya, justifíqueme mejor. Si alguien tiene otra opción. ¿Cuál es la definición de un conjunto cerrado? Hemos visto dos definiciones. Profe, Ujú. es que tengo anotado, no sé si esté correcto, pero que si los puntos de adherencia es igual al conjunto A, es cerrado. Ya, entonces. Pero es que no sé si, no recuerdo si es que me confirmó que efectivamente se colocaba lo mismo que el conjunto A. Como para decir si es cerrado o abierto. Una pista, ¿cierto? Para que me den una respuesta clara, ¿cierto? Me están diciendo que el conjunto adherencia lo puedo reescribir como el A. O sea, directamente me están diciendo que la adherencia es el A. Pero la compañera Catherine me dijo que A es igual a su adherencia si solo si A es cerrado. Entonces, ahora seguramente la primera persona me diga, ¿A es cerrado o abierto? No, ¿A es cerrado o no? Según yo sí, porque si es lo mismo que A, entonces debería ser cerrado. Muy bien, Catherine. A es cerrado. A es cerrado. ¿Por qué? Podemos verlo de muchas perspectivas. Primero que todo, ¿cierto? Como bien la compañía intuitivamente me decía, pero esto, profesor, lo podemos escribir como el A. Bueno, si el A es cerrado, es igual a la clausura o el conjunto de adherencia. Y entonces teníamos que ver, si es cerrado, yo lo podría reescribir este conjunto de los puntos adherentes como el mismo que está acá. Y es cerrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que todo es un conjunto discreto, ¿ya? Y su complemento de conjunto discreto, recordemos que un conjunto discreto son un conjunto de puntos, ¿cierto? Que contienen a su extremo porque son puntuales, son discretos, ¿ya? Por lo tanto, su complemento, el complemento de ese conjunto es un conjunto infinito, ¿cierto? Que en la frontera de ese conjunto abierto va a estar este conjunto, va a estar este punto, estos puntos, ¿cierto? Pero el complemento no va a incluir a este punto porque este punto pertenece al conjunto, no a su complemento, ¿ya? Por tanto, el complemento es abierto, ¿ya? Porque en la frontera del complemento, ¿cierto? Va a estar este punto, y como es el complemento, este punto no va a estar en su complemento, va a estar en el conjunto A. Por lo tanto, el complemento de este conjunto A es abierto. Y si el complemento de un conjunto es abierto, entonces el conjunto es cerrado. ¿Ok? Esa es una forma de verlo, ¿cierto? Otra forma, claramente, es ver, ¿cierto? Que el conjunto está formado por un conjunto de puntos finitos, discretos, así que es un conjunto cerrado, ¿ya? Un conjunto cerrado, ¿cierto? Que es igual, por tanto, a su punto de adherencia, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo enseguida, pero voy a escribir esto, ¿vale? Piénselo por mientras. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a anotar acá también a Catherine Cande, ¿cierto? Para que no se me olvide. Una décima, ¿cierto? ¿Vale? Cuando yo me equivoco, empiezo a ser benevolente con las décimas y todas esas cosas. ¿Eh? Ok. Entonces, 1 sobre n, que 7, ¿cierto?
conjunto de secuencia, in, ¿cierto? Voy a escribir todo esto. Que n pertenece a naturales. Ahí estaría entonces el conjunto de adherencia. Súper bien. Entonces, el conjunto de adherencia es igual, ¿cierto? A todos estos puntos, porque son puntos discretos, y por lo tanto va a ser igual prácticamente la definición de A. Entonces, aquí ya tenemos una respuesta, y sabemos entonces que este conjunto es cerrado. Súper bien. ¿Ya? Entonces tenemos los puntos de acumulación, los puntos adherentes. ¿Ya? Vamos a ver el conjunto de los puntos interiores ahora. ¿Ya? El conjunto de los puntos interiores. ¿Cómo sería el conjunto de los puntos interiores? ¿Cierto? Serían, por notación, ¿cierto? Puntos interiores. Notación, ¿cierto? Sería una A elevado, ¿cierto? A un circulito. ¿Cierto? Vamos a dejar el... celeste. Vamos a dejar por acá abajito. ¿Cuáles serían los puntos interiores de A? Recuerden la definición. Todo aquí nos va a una definición. ¿Se acuerdan cuál es la definición de los puntos interiores de A? Dice que tiene que ser un punto cuya bola abierta esté completamente contenida en A. Exacto. Entonces el punto 1,7 es que si trazamos una bola, yo creo que sale de A, al menos parte de ella sale de A. Entonces podría ser exactamente lo mismo el conjunto A, pero menos el punto 1,7. Pero no estoy segura. Ya, pero en este punto un medio coma 7 sucede exactamente lo mismo, porque es un punto, ¿cierto? No es algo que tenga como un área, ¿cierto? Adentro, por lo que yo pueda entonces, no es algo que tenga un área, que yo pueda dentro de ese círculo, ¿cierto? Poner una bola, porque es solamente un punto que carece de área, ¿cierto? Carece de dimensión. Cuando va muy cerquita de cero, cuando todos empiezan a parecerse mucho los decimales, ¿esos tampoco contarían como puntos interiores? Tampoco es cierto. Cuando ya están muy, pero muy cerca. Si tenemos ese caso, podríamos pensar, hipotéticamente hablando, de que puede haber un punto interior que sería el 0,7, que es un punto de acumulación, ¿cierto? Pero resulta que al ser un punto, ¿cierto? Aunque tienes una secuencia infinita que tiende al 0,7, al hacer una bola en 0,7, por el lado izquierdo, Se sale, claro. sale la bola. Por lo tanto, no existe bola. Entonces no hay puntos interiores. No tiene puntos interiores. No tiene puntos interiores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a poner nosotros? Vamos a poner que el conjunto de los puntos interiores va a ser igual a vacío, ¿cierto? A vacío. Va a ser igual a vacío. Déjame ver aquí, parece que está el símbolo vacío. Así voy a ir poniendo los símbolos para que se quede más bonito. Me gusta aprender a trabajar aquí con PPT, porque salen hartos símbolos matemáticos y es bien amistoso con la matemática. No pillo el símbolo vacío. Bueno, pero... ¿no está el símbolo vacío? A ver, este... Poco. Letra Y.
¿cierto? Hay una vectorial que se ocupaba como eso. A es igual a vacío. Entonces el interior de A es vacío. ¿Ok? Entonces ya tenemos los puntos interiores, que se denota por el conjunto de todos los puntos interiores de A, y eso es igual a vacío. Súper bien. Tenemos los puntos adherentes e interiores también. ¿Y cuáles serían los puntos de frontera de este conjunto? Puntos de frontera, ¿cierto? Denotado, ¿cierto? Como no, era así. Esos serían los puntos de la frontera. También otra notación, ¿cierto? Es FR de... con minúsculos. FR de... diferentes notaciones. Entonces, los puntos de frontera de A. ¿Cuáles serían los puntos de frontera de A? Sería entonces... Eso está facilito, ¿cierto? Nosotros habíamos visto algunas definiciones. ¿Son facilito? ¿Cómo escribiríamos el punto de frontera de A? Sí, hay que pensarlo, ¿no? Igual está pensarlo, ¿cierto? Es algo netamente abstracto, no está tan facilito. Dentro de las definiciones... Es importante que para comprender bien esto, tengan un listado con todas las definiciones en su cuaderno, a mano. ¿Ya? Y que cuando lo vayan escribiendo, ustedes vayan pensando bien cada definición. ¿Ya? Haciendo eso, esto se va a hacer mucho más llevadero, mucho más fácil. ¿Ya? Bien. Punto de frontera. Una definición no la tengo anotada acá. Justo lo que estaba diciendo no lo tengo anotado, pero una definición era que... Yo tengo una definición aquí anotada. Ya, a ver, dígame. X sub 0 es un punto frontera de A, si solo si para todo R mayor que 0 se cumple que B, X sub 0, R, eso es una bola... Bola centrada en X sub 0 de radio R, súper. Ya, sí. Se intersecta con A, o sea, la intersección con A es distinta de vacío, y una bola con centro X sub 0 de radio R se intersecta con A complemento y es distinta de vacío. Ok. Entonces, de acuerdo a esa definición, ¿cuál sería el punto de frontera? En otras palabras, ¿cierto? Lo que quiere decir es que el punto de frontera es si el interior del conjunto A, ¿cierto? Ha aplicado, ¿cierto? Clausura, es decir, la clausura, ¿cierto? La cerradura de A, ¿cierto? Toda la... intersectado con la clausura del complemento, eso me va a dar, ¿cierto? La frontera. O sea, algo abstracto. Entonces yo tengo mi A, ¿cierto? Mi A clausura, que justamente como A vimos que era cerrado, ¿cierto? Entonces era todo lo mismo que A, ¿cierto? Tengo todos estos puntos. Cerradura, ¿cierto? Son esos puntos. Pensemos ahora en el complemento. El complemento son todos los infinitos puntos restantes, ¿ya? Y pensemos en la cerradura de ese complemento. O sea, si el complemento es abierto, ¿cierto? Porque no toma en cuenta la frontera, que las fronteras son justamente estos puntos aislados, ¿cierto? El complemento con respecto a este conjunto. Ahora tomemos que ese complemento lo cerramos. O sea, antes no incluían, ¿cierto? A su frontera, que eran estos puntos. Y si cerramos el complemento, si cerramos ese conjunto abierto,
entonces el complemento ahora sí va a incluir a estos puntos. Y la intersección de esos dos conjuntos me va a dar el conjunto, los puntos de frontera. ¿Ya? La intersección de este conjunto con el complemento cerrado de este conjunto. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de frontera? En otras palabras, serían todos los puntos de A, ¿cierto? Cerrado, de A cerrado, menos el interior de A, ¿cierto? Eso sería punto de frontera, ¿cierto? Todos los de A clausura, menos el interior de A. ¿Cuál sería entonces? El mismo conjunto, solamente porque si el resta vacío, no. Exacto. Pues, no. Muy bien. Entonces sería el conjunto frontera de A está dado, ¿cierto?, por justamente el mismo conjunto de A. ¿Por qué? Porque A es un conjunto atípico que carece de interior. Entonces todos sus puntos van a ser los puntos de frontera. Todos los puntos son puntos de frontera porque no existe interior. ¿Ya? ¿Sí? Y por puntos interiores, puntos de frontera, hacer una figura de A, ¿cierto? De A acumulación, ¿cierto? Sería este gráfico solamente con ese punto, ese sería ya, la acumulación. Ya, entonces yo podría replicar esto si quiero, ¿cierto? Y Creo que no se preocupe por eso, si eso ya era como tratar de generar intervalos, era más complejo. Sí. Y bueno, eso sería, pues, ¿cierto? Sería hacer la figura de todo esto, ¿cierto? Determinar si es abierto. Dijimos que era cerrado, ¿cierto? No es abierto. ¿Por qué? Porque A no es igual a su interior, porque el interior es vacío y A es distinto de vacío, ¿cierto? Entonces A no es abierto, es cerrado, ¿ya? En este caso no entra en esta categoría porque hay conjuntos que no son abiertos ni cerrados, ¿cierto? O sea, es cerrado. Y si es compacto, no, ¿cierto? Un conjunto compacto es compacto en dimensión finita, en este caso estamos en dimensión 2, es finita, si es cerrado y acotado, o cerrado y limitado. Entonces, A, ¿es compacto o no? Yo creo que sí, porque se extiende desde... Ah, no, ¿O no? porque nunca llega al 0,7, porque daría indeterminado. ¿Ya? Ya, otro punto de, antes de terminar, otro punto de décima de certamen para el que lo responde, justificándolo adecuadamente. Hay una definición que vimos que era para A acotado. ¿Ya? ¿Ya? A es compacto si es cerrado y acotado. Ya vimos que es cerrado, así que ya tengo una propiedad lista. La mitad del ejercicio está listo. Es cerrado, súper bien. Pero es acotado, ¿no? Esa es la otra pregunta. Uh-huh. Uh-huh. Por 2 décimas de certamen. ¿A es compacto o no? Sí o no. Sí o no. ¿Se rinden? No sé, creo que me dicen por interno. Vamos a dar hasta las
12, 12, ¿ya? Le quedan 20 segundos. Vamos ya hasta las... Tienen que dar una respuesta definitiva, ¿ya? Hasta las 12... Voy a dar 30 segundos más, ¿cierto? Hasta las 12 minutos con 30 segundos. Todos los que me den la respuesta pueden darlo por interno, por ejemplo, por el chat, y todos, si me dan por interno al chat y logran justificar bien, entonces pueden tener varios, 2 décimas, no solamente el primero. Profe, primero había dicho que si era acotado, ¿cierto? Era lo mismo que compacto, es que se me va el internet de repente, entonces me escucho cortado. La pregunta es, ¿A es cerrado? O perdón, ¿A es compacto o no? A es compacto, sí, solo sí, A es cerrado y acotado. Esto es en dimensión finita, justamente la dimensión que estamos trabajando. Tenemos ya que A es cerrado, ¿cierto? A es cerrado, perfecto. Ah, pero es que yo estaba leyendo que A era acotado si estaba contenido dentro de una bola, pero en este caso no está contenido dentro de una bola, entonces yo deduzco que no es compacto. ¿O sí? Ay, que me confundí. No me pregunte a mí, yo le estoy preguntando a usted. ¿Sí o se rinden? Den una respuesta segura, aunque se equivoquen, así como que mueran en su error. Así, no, profesor, yo estoy seguro que no es compacto por esto, por esto, por esto. A ver. Ya, yo creo que no es compacto, pero es que como se me va el internet no escuché bien delante, sí, porque lo que yo tenía entendido es que esto que estábamos haciendo ahora no era una bola, sino que era como una secuencia como de puntos. Entonces, por eso lo que yo tengo aquí anotado es que A es compacto si está contenido dentro de una, o sea, es acotado si está contenido dentro de una bola, pues entonces si no está dentro de una bola, no sería acotado, por lo que no sería compacto. Ya. Entonces yo creo que no es compacto. Ya, Javier dice que no es compacto. Yo también creo que no es compacto. Catherine me escribió por interno también diciendo que no es compacto con su justificación. Bueno, ya se acabó, ¿cierto? El plazo. Vamos a ver si era compacto o no. ¿Ya? Y voy a leerla. ¿Cierto? 2 personas me dicen que no es compacto. ¿Ya? Vamos a leer también la justificación de Catherine, que dice, no es compacto porque es infinito, ¿cierto? Un conjunto infinito, claramente. La parte de X, ¿cierto? Si fuese acotado sería desde 0,7 a 1,7, no es compacto, ¿ya? Justificación, ¿cierto? Es bien razonable. Pero vamos a primero que todo, vamos a escribir acá, ¿cierto? La definición de conjunto acotado, ¿vale? Escribimos la definición y luego respondemos inmediatamente. Ok, conjunto acotado. Una vez, cuando estaba en una clase de estas, el profesor me pasó, tuve que pasar adelante y me equivoqué en la definición, entonces el profesor me hizo pebre. Así que nunca lo olvidaré. Entonces, ¿es acotado? Sí. Sí. Existe. Aquí está el signo de existe. Pero no, perdemos tiempo. Esto ahí está, no importa. El existe. A lo mejor lo escribo así, ¿no? Sí. Existe una bola centrado en X de radio R, tal que A está contenido en esa bola centrado en X y de radio R. Esa es la definición entonces de conjunto cerrado, ¿ya? Existe, solamente si existe. Ya. Entonces vamos a hacer una bola. Existe una bola donde todo el conjunto A, que es este que está acá, esté dentro de esa bola. Entonces vamos a ver aquí, vamos a insertar aquí una bolita.
Y vamos a insertar una bolita y ahí está la bolita. Sin relleno. Y vamos a ver. Ahí está. Esa es una bola. Esa es una bola tal que A, que va de, como punto máximo es 1,7, ¿cierto? Y como punto mínimo es esto, ¿cierto? Está contenido completamente en esta bola. Por lo tanto, A es acotado. ¿Ya? ¿Cuándo no sería acotado? Cuando se va, por ejemplo, infinitamente hacia la derecha, infinitamente hacia la izquierda, infinitamente hacia arriba, hacia abajo. Se dispara. ¿Ya? Cuando no está centrado solamente en una parte fija. Cuando está acotado, ¿cierto? Yo puedo generar una bola y contengo totalmente el conjunto A, que es este caso. Por lo tanto, A sí es acotado, ¿cierto? A es cerrado y A es acotado. ¿Queda claro? Sí, ahí quedó claro. Super. Gracias. Ya, estimados. Ahí estaría entonces clase, o sea, el taller de hoy. El día de la próxima clase vamos a darnos el tiempo de poder atender consultas y resolver ejercicios, ¿ya? No vamos a seguir avanzando en contenido porque es el último día antes del receso, ¿ya? Vamos a ejercitar prácticamente lo que hemos visto, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces. Espero que tengan una buena tarde. Chau. Muchas gracias. Chao, profe.